Hemos pedido la comparecencia. Yo en un momento dado recuerdo que le comenté por un pasillo, señor consejero, que teníamos información de que se quería modificar el decreto que regula el funcionamiento de las escuelas de capacitación agraria. Tres escuelas que tenemos en Canarias, uno en los Llanos de Arinane, otro en Tacoronte, aquí en la isla de Tenerife, y otra en el municipio de Arucas, en Gran Canaria, que entendemos que son pilares fundamentales también para el sector agrario y que, bueno, a nuestro entender, como grupo parlamentario, entendemos que no se le ha dado la importancia ni se le ha dado la dedicación ni el mimo que entiendo que estas tres escuelas requieren o requerirían de la Consejería de Agricultura. Este decreto viene desde el año 2000, el decreto 173 del año 2000, en el que en su momento fue controvertido también, es decir, habían aspectos que bueno, el personal propio que ejercía estas funciones en las escuelas no compartía tampoco exactamente esta regulación, incumplía mucha normativa de educación. Hay que entender que las escuelas de capacitación agraria tienen dos funciones primordiales. Una es la formación reglada, autorizada por la Consejería de Educación, por tanto se imparten y se expiden títulos de los ciclos formativos. Bueno, a lo largo de toda su historia, evidentemente, esto ha ido evolucionando hasta los ciclos formativos que son los actuales. Importante destacar que estas escuelas, Educación además las autoriza porque la propia Consejería de Educación yo creo que no tiene ni los medios necesarios para poder impartir este tipo de enseñanza, que dentro de la formación profesional tiene unas características muy particulares, como es tener un terreno, invernadero, instalaciones, medios de producción, que evidentemente para cualquier otro IES que podemos conocer de formación profesional, es complicado que pudiera tener, con lo cual el profesorado de estos centros no solamente imparte enseñanza, sino que realmente se dedica a llevar una explotación agraria diversificada en todos sus sentidos para que precisamente bueno, esas enseñanzas puedan llegar a los alumnos. Y por otro lado también tiene los cursos que llamamos ocupacionales, que son los cursos para formación de agricultores y jóvenes agricultores, y un poco que estén, digamos, actualizados en todo lo que tiene que ver con el agro. La formación, bueno, está en la página web, que aprovecho para decir que la actualicen porque está con la oferta de 2014-2015, con lo cual deberían actualizar esa web para poner, aunque entiendo que seguramente los ciclos formativos son exactamente los mismos, por lo menos aquí en algunos centros no ha variado en absoluto, pero bueno, tenemos tanto ciclos medios como ciclos superiores. Con respecto a esa regulación, hay varios aspectos que quiero destacar, a ver si soy capaz de hacerlo en los dos periodos de tiempo que tengo con este tema. Por un lado, cuando ahora se inicia una nueva regulación de este decreto, que además parte, que después entraré eso, en una modificación puntual que se hizo de la relación de puestos de trabajo en estos centros en el año 2014, una modificación en la que también tuvo sus más y sus menos, porque evidentemente se hacen modificaciones sin que se haya modificado el decreto, y yo quiero recordar que en la última jurisprudencia las RPT ya no son normas generales, sino son actos administrativos, por lo tanto, en un acto administrativo no se puede regular algo que no está regulado en una norma de rango superior. Si no se ha modificado el decreto, no se puede modificar una RPT en base a una futura modificación de decreto, que es lo que se intentó, y por tanto en los informes, cuando estuvo esta modificación, es lo que se pretendía en estos centros. En cualquier caso, las escuelas de capacitación agraria, lo que entendemos con esta modificación, que entendemos que llega tarde, que tendría que haberse dado mucho antes, que además debería tener un amplio debate precisamente con el personal de las tres escuelas, que son los conocedores claros de lo que el día a día les requiere para poder estar bien organizadas y para poder dar una buena función y unos buenos servicios tanto a los alumnos reglados como a los no reglados. Entendemos que esa participación es primordial, y aunque sabemos que se han dirigido para que hicieran propuestas, entendemos que ese borrador debería ser discutido ampliamente, y cuando hablamos aquí de transparencia y de participación como una de las herramientas principales de este gobierno, pues entendemos que esta es imprescindible que tenga esa gran participación. Nos consta también, por su lado, que personal han remitido escritos a la Consejería solicitando que ese decreto se adapte en varios temas. Uno de los que más preocupan es el internado de los centros. Como ustedes saben, esos centros tienen internos, en algunas escuelas incluso de estudiantes de la universidad de veterinaria, porque están muy cerca de la facultad, o incluso investigadores, y es importante que los responsables de los internados tengan herramientas para poder regular el funcionamiento y que no hayan problemas, ni que hayan de convivencia, ni cualquier otro tipo de problema entre personal tan disperso como se queda en una residencia. Y ahora mismo no hay ninguna regulación, no se regulan por la normativa de educación,
ni tenemos una regulación propia. Entendemos que tiene que regularse con las mismas normas de educación, ya que estamos hablando de centros que están dando enseñanza no universitaria y reglada. Asimismo, bueno, el desarrollo de toda la normativa que tiene que ver con la formación profesional, entendemos que también es importante que este decreto se vaya adaptando a esa normativa, que se reconozca la peculiaridad de este centro con respecto a los departamentos, a las tutorías. No tenemos secretarios en estos centros, porque en su momento el decreto que regulaba estas escuelas entendía que no había tener secretarios. Nosotros entendemos que es la figura principal, porque el secretario es el que da fe pública en todos los actos que están en el centro, con lo cual yo creo que eso es una demanda que también se establece por parte de las escuelas. En cuanto a las residencias escolares, también nos trasladan que debería revisarse las tasas de estas residencias, porque impide que muchos alumnos puedan acceder a ellas. Intentamos que el sector agrario emerja y que, teniendo 3 escuelas en 7 islas, se puedan desplazar y se puedan quedar en esta residencia. Evidentemente tenemos que poner precios que sean asequibles para las personas que quieran acceder al sector primario. Y bueno, con respecto a otro tipo de cosas, hablaba de la RPT, que si no la dejamos un poco para el final, pero sí, también el profesorado echa de menos una formación no solamente técnica, que haga que se regulen con respecto a las materias que imparten, sino también la atención a la diversidad del alumnado. A las escuelas de capacitación agraria que llegan alumnos de diversa índole, y algunos que tienen, pues bueno, requieren, digamos, de una situación pedagógica distinta a la de la mayoría de los alumnos, y eso es lo que echan de menos también los profesores, que sean capaces de atender a esa diversidad y poder ayudar y apoyar a esos alumnos que requieren a lo mejor un plus de atención o un plus de adaptación pedagógica, que a lo mejor en los centros educativos que pertenecen a educación sí la tienen, pero no así tienen ese apoyo en las escuelas de capacitación agraria. Hablaba de, bueno, que se organice bien todas las tareas de los departamentos y tutorías, que se tengan en cuenta. Y después hay un tema que nos preocupa y mucho, y que les preocupa también a los profesores, que es la situación. Tenemos unas escuelas con que la mayoría del profesorado es interino. Y bueno, teniendo en cuenta que además los profesores de las escuelas de capacitación tienen una singularidad, en diferencia con los profesores de los institutos marítimos pesqueros, que ellos tienen una ley que regula sus cuerpos y escalas, se dedican solamente a la docencia, están regulados plenamente y adaptados totalmente a la regulación que tienen los docentes. No es así con el profesorado de las escuelas de capacitación agraria, que, como ustedes saben, pertenece a la escala de arquitectos e ingenieros técnicos, a la especialidad de ingenieros técnicos agrícolas, y ellos pertenecen a un cuerpo general, es decir, un cuerpo que puede ocupar tanto plazas de profesores de las escuelas como cualquier otro puesto de trabajo a nivel de la administración de la consejería o de Hacienda, por ejemplo, que también donde hayan algún puesto de trabajo en la RPT que pida, digamos, esa especialidad. En este caso, sí, me estoy pasando del tiempo, ¿no? No. Yo puse el cronómetro, pero todavía me queda un poquito. Entonces, 2 minutos. Pues mira, estoy yendo rápido, pensé que había como más tiempo. Quedan bueno, 2 minutos, señor presidente. En este caso, ¿qué es lo que estamos viendo en las escuelas? Que están conviviendo, en algunas más, en otras menos, profesores que pertenecen, como digo, a los cuerpos facultativos, en las escalas que como estamos comentando, y profesores docentes del cuerpo docente, que vienen de las listas de sustitución de la educación y que también imparten materias de enseñanza en las escuelas. Conviven todos ellos en los mismos centros, pero evidentemente digamos que la normativa que se les aplica o la organización en el trabajo para unos y para otros es totalmente distinta. Eso viene a implicar que, bueno, que efectivamente haya pues cierto malestar entre el profesorado, porque digamos que el profesorado que depende de agricultura, es decir, el personal propio de agricultura, está sujeto digamos, a las condiciones de trabajo de cualquier otro funcionario de la administración, pero no puede hacer uso de ellas. Y me explico. Un funcionario de las escuelas de capacitación agraria no puede acogerse a un horario flexible, porque evidentemente hay un horario de clases, y si las clases empiezan a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana hay que estar en el centro. No se puede acoger un horario flexible. No pueden coger un día de asuntos personales o asuntos particulares cuando deseen, porque evidentemente tienen clases, por lo tanto tienen que cogerlo fuera de esa fecha. Y bueno, lo que estamos intentando con esto es que lo que debe tenderse es a unificar las condiciones de trabajo de un personal y de otro en las mismas circunstancias, puesto que realizan las mismas funciones. Y al igual, y esto pongo un ejemplo, al igual que el personal docente de los cuerpos docentes de educación, cuando van en comisión de servicio a la Administración de Educación, se acogen a las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración General, pues lo mismo debería suceder al revés. Cuando un funcionario está haciendo funciones que son de cuerpos docentes, pues debería acogerse a las mismas condiciones. Por lo tal, esta es una oportunidad de oro para intentar regular también esta circunstancia. Y lo resto lo dejo para la segunda intervención porque no me va a dar tiempo. Gracias. Gracias. Disculpa.